¿Cuál es la diferencia entre el Verbo y Dios? Esta pregunta trasciende aproximadamente a 16 siglos de historia, ya que el conflicto que hasta el día de hoy continúa entre dos doctrinas centrales del cristianismo sobre la naturaleza divina, que es la Trinidad y la unicidad. Estamos hablando ontológicamente cómo se concibe a Dios como un ser que está dividido en tres personas, o en su caso, si lo digo a la inversa, tres personas conforman la naturaleza de un solo Dios, contra la visión unicitaria o unitaria, que es un Dios desempeñando tres oficios diferentes. Comienza aproximadamente hace 16 siglos. En el siglo II y III hubo una cierta simpatía del cristianismo con la filosofía griega. Esta simpatía se da debido a que los cristianos eran tachados como gente inculta, gente ignorante. No había forma de explicarle a las personas que se consideraban en aquel tiempo académicos de una manera convincente el Dios de los cristianos, porque el politeísmo era lo que predominaba. Así que todas las religiones tenían su diversidad de dioses, y estos dioses eran visibles y eran tangibles. No había para el cristiano una manera sencilla y al mismo tiempo convincente de explicar su Dios, porque pues no tenían una imagen, no había manera de señalarlo. Así que, queriendo convencer a estos académicos, el cristianismo comienza a simpatizar con la filosofía cristiana. Claro, esto ya se había visto en el primer siglo en las obras de Filón de Alejandría. Filón de Alejandría es un hombre, un cristiano intelectual, o más bien un creyente, todavía no era cristiano. Él fue contemporáneo al Señor Jesucristo, Filón de Alejandría. Entonces, el cristianismo del siglo II y III pretendían encontrar lo mejor de la filosofía cristiana para poder explicar el Dios cristiano, porque algunos filósofos como Platón hablaba de un ser supremo por encima de todo lo que existe. Entonces la descripción de Platón encajaba en muchas partes con el Dios de las escrituras cristianas. Así que los cristianos inician esa lucha por equiparar ese concepto griego con las escrituras. Algunos de los pensadores, y en este caso apologistas más fuertes del siglo II y III, entre ellos Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Orígenes, concibieron la idea de que el Verbo era algo diferente a Dios. Así que ellos plantean esto, claro, es muy profundo. Entonces ellos comienzan a trabajar con esta enseñanza de que el Verbo es algo independiente. Orígenes era un hombre muy pesado, de hecho, esta época en que estos hombres salen a la luz con sus enseñanzas se conoce como la era de los gigantes, hombres extremadamente cultos. Ellos dejan sus enseñanzas en su literatura, y en el siglo IV se da un conflicto que se conoce como el conflicto arriano, una lucha muy fuerte que digamos que podría ser la médula de la lucha entre el unicitarismo y el trinitarismo, en donde un obispo de la ciudad de Alejandría, frente a un presbítero conocido o llamado Arrio, tienen un conflicto para definir si el Verbo era la naturaleza divina, o en su caso era parte de Dios, o el Verbo era una criatura de Dios. Entonces, Arrio asegura que el Verbo es creación de Dios y lo coloca en la categoría de la humanidad.
Así como Dios creó un día el mundo, Dios un día creó el verbo. Aunque claro, el verbo fue muchísimo antes que el mundo, porque pues la Biblia nos dice que fue a través del verbo que Dios hizo todas las cosas. Mientras que Alejandro, la posición del obispo Alejandro era que el verbo era exactamente Dios mismo, no algo diferente a Dios. Entonces ahí inicia este conflicto. Claro que se venía gestando en estos hombres que ya cité, Justino, Clemente, Orígenes. Pero ahí el conflicto es cuando se trae a un debate en el mundo cristiano conocido de aquel tiempo, y de ahí en adelante estas dos líneas van cobrando fuerza. Yo, mi postura en base a la doctrina que predico, que estudio, que creo, que acepté del reverendo William Branham, pues nos inclinamos a la interpretación de Alejandro. Nosotros no creemos que el verbo es algo diferente a Dios, y mucho menos que fue creado, porque Arrio lo coloca en la categoría de creación. Y ahí es donde se ramifican varias cosas, porque entonces de ahí viene la discusión si Jesús preexistió o en realidad lo que preexistió fue el verbo y no Jesús. Y entonces empiezan a vertir nuevas interpretaciones, pero todas nacen de estas dos. Ok, para no ampliar más esto, por la revelación, porque yo creo que esta no solo es una cuestión teológica, hay doctrinas en la Biblia que sin importar cuánto estudies, si no hay una revelación no lo vas a comprender. Por la revelación y el estudio de esta doctrina, para nosotros queda más que claro que el verbo es el pensamiento de Dios expresado. Y así como en un ser humano el pensamiento se puede definir como dos cosas diferentes e iguales al mismo tiempo, porque si yo hablara de ti, tú y tu pensamiento son lo mismo en cierto sentido, y en cierto sentido tú eres diferente a tu pensamiento. Entonces, analizándolo desde ese ángulo podemos comprender que el pensamiento, porque logos es la palabra griega de donde se puede traducir pensamiento, razonamiento, expresión. Entonces, cuando Juan toma prestado ese concepto, y es un concepto griego, y lo empieza a describir en el capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y empieza a describir todos esos rasgos y esas descripciones del verbo, califican más como una expresión de Dios que como un ente independiente. Todo esto es explicado un poquito desde la forma teológica. Si lo hacemos todavía más entendible, sería el verbo no es otra cosa más que la palabra que Dios pronunció. Ese fonema que sale de la boca de Dios, ese sonido que pronuncia, sea la luz, sepárense las aguas de lo seco. Esa expresión es el verbo. Y por eso entiendo yo que estaba con Dios, pero si estaba con Él es porque estaba dentro de Él y al mismo tiempo era Dios. ¿Por qué? Porque mi palabra no puede ser algo diferente a mí. Sale de mí y al mismo tiempo soy yo.